Bueno, eh, no sé cuántas veces debo haber grabado esta clase, debe ser de las más complicadas que hice. Eh, Vamos a ver lo que es irrigación de miembro superior. Vamos a ver una primera parte que va a hablar de la arteria axilar. Vamos a tener una segunda parte por la arteria braquial y luego vamos a ver la irrigación del antebrazo. Ahora nos vamos a situar en todo lo que es la cavidad axilar. Hay muchos reparos anatómicos que vamos a tener que repasar, así que la clase va a ser larga. Bueno, para hablar de irrigación del miembro superior, aunque parezca un poco innecesario, me gustaría volver un poco a lo que es el corazón. Bueno, ya sabemos que el corazón posee cuatro cavidades, dos aurículas, acá podemos ver sus orejuelas, la aurícula de la aurícula izquierda y la de la derecha, y dos ventrículos. Bueno, en donde nos vamos a centrar, perdón, es en el ventrículo izquierdo, el cual tiene paredes muy gruesas, aquí podemos ver, esto sería un corte axial, podemos ver cómo el ventrículo derecho, en comparación con el izquierdo, tiene paredes muy finas. Bueno, el ventrículo izquierdo va a tener paredes gruesas y se va a encargar de bombear sangre a la arteria aorta. La aorta, que es la que estamos observando en este corte axial, perdón, corte coronario, va a ser la arteria principal del cuerpo. Va a llevar la sangre a lo que es la circulación mayor, una circulación que tiene una alta resistencia periférica. ¿Qué quiere decir que haya una alta resistencia periférica? Eso va a tener que ser apaleado por una mayor actividad del corazón, una mayor contracción, y va a dar como resultado que las paredes del ventrículo izquierdo sean más gruesas con respecto a la del ventrículo derecho. Hasta ahora no hay nada nuevo, es lo que vimos con corazón, pero lo que yo les quería hablar es que nos detengamos un poco en lo que es la aorta, el origen, que tiene mucho que ver con la irrigación del miembro superior. Ahí vamos a ver por qué. Básicamente, la arteria aorta se origina y va a formar primero, volvemos a una imagen donde se ve el corazón en su situación normal. Eh, bueno, esto sería replegando ambos bordes anteriores de los pulmones. Vamos a poder observar cómo la aorta se va a originar de la parte superior, o sea, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y va a formar primero una porción ascendente rodeada de pericardio, que es lo que estamos observando acá, está envuelto en una vaina fibrosa y que va a tener hacia adelante lo que es la grasa preaórtica de concato. Bueno, luego de originar esta porción ascendente, va a originar una porción horizontal. Ambas porciones constituyen lo que es el callado de la aorta. Luego la aorta va a descender, formando la porción descendente de la misma, la aorta descendente, y se va a situar próximo, próxima a lo que es el esófago y a la columna eh, dorsal en este caso, por toda la cavidad torácica, luego va a atravesar lo que es el diafragma y va a pasar a llamarse aorta descendente abdominal. Entonces, sabemos que tenemos una aorta que se origina en la principal arteria del cuerpo y de un callado luego desciende a través de la cavidad torácica y luego de la cavidad abdominal. Bueno, en su callado va a originar una serie de ramas. Las primeras ramas que va a originar fuera del callado van a ser las famosas arterias coronarias, son las primeras ramas de la aorta que van a irrigar a lo que sería el corazón durante la diástole, y luego a nivel del callado va a originar lo que es el tronco arterial brachiocefálico, que es el que estamos observando acá, que se sitúa por detrás del tronco eh, venoso brachiocefálico izquierdo, es el que estamos observando acá. Podemos observar cómo es que llegan las venas tiroideas inferiores al tronco brachiocefálico, al tronco venoso brachiocefálico derecho. Bueno, justamente por detrás de este tronco venoso está el tronco arterial, que se origina, como ya dijimos, de el callado aórtico.
Este tronco arterial va a originar luego lo que sería la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Luego, del lado izquierdo, en el callado, se va a originar lo que es la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Las que nos va a interesar ahora van a ser las dos subclavias. Eh, una cosa que no quiero dejar pasar es describirles un par de cosas con respecto al callado, que sería básicamente esto que lo dije en varias clases, pero que es importante que siempre se acuerden, que es que el nervio vago desciende, concretamente el nervio vago izquierdo, desciende siguiendo lo que sería primeramente, de una manera bastante obvia, va a ser lo que es el piquete vascular nervioso del cuello bajo, que pueden ver que está formado por la carótida primitiva, en este caso izquierda, nervio vago izquierdo, y eh, vena yugular interna, que acá forma el ángulo de Pigorov y recibe la vena subclaviana para formar el tronco arterial, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Bueno, este paquete vascular nervioso va a contener lo que es el nervio vago izquierdo. Va a descender situado entre bueno, estas venas, que sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y la arteria subclavia que se está originando para llegar al callado aórtico. En el callado aórtico va a dar una rama que se llama recurrente. En la anatomía vamos a tener ese nombre. El recurrente quiere decir que vuelve por el mismo camino que su antecesor. Acá podemos ver que el nervio vago izquierdo descendió, de hecho va a continuar hasta el abdomen, pero eh, al llegar por el callado aórtico va a dar una rama que va a pasar por debajo y por detrás del mismo y va a continuarse a nivel del eje traqueosofágico y lo podemos situar acá, hacia los laterales de la tráquea. Acá está la tráquea, más hacia el fondo está el esófago. Esto lo que estamos viendo acá es el recurrente, recurrente izquierdo. Bueno, podemos ver acá también lo que sería el ligamento de Bottal o ductus arterioso, que es una antigua anastomosis que estuvo presente durante nuestro desarrollo entre la arteria aorta y el tronco arterial, el tronco pulmonar, perdón, eh, el cual se oblitera y termina formando el ligamento, y que junto con el origen de la subclavia, que es esta subclavia, van a formar lo que es el istmo de el callado aórtico. Bueno, al margen de eso, otra cosa que les quería señalar, ya yéndonos del callado aórtico, dirigiéndonos hacia lo que es la subclavia izquierda, perdón, derecha, es que el nervio recurrente derecho se forma nuevamente del vago, que para situarlo tenemos que ver lo que es el paquete vascular nervioso del cuello bajo, vena yugular interna, carótida primitiva derecha, y obviamente este es el nervio vago. Ya no hay duda de que estamos frente al nervio vago, frente al décimo par craneal, o también llamado neumogástrico, que como su nombre indica, neumogástrico va a ir hacia los pulmones y hacia todo lo que sería el estómago. Entonces va a descender hacia el abdomen, pero en su recorrido va a contactar con lo que es la cara anterior de la subclavia derecha y va a originar la recurrente derecha, que es la que estamos observando acá en el fondo, que va a estar pegada a la pared lateral del esófago. Bueno, vamos a ver subclavia recurrente izquierda, recurrente derecha originada a nivel de la subclavia derecha y recurrente izquierda, no a nivel de la subclavia izquierda, sino a nivel del callador. Bueno, Eh, otra cosa importante a señalar es que la subclavia izquierda es más larga que la derecha, porque la derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico, que tiene aproximadamente unos 3 o 5 centímetros. Así que eh, mide 3 o 5 centímetros menos que la subclavia izquierda, ¿no? Que se origina directamente del callado. Bueno, ahora vamos con lo que son las subclavias. Las subclavias se van a continuar básicamente, por más de lo que vayan ustedes a estudiar, que por ahí lo contradiga lo que les voy a decir, se van a continuar hasta
el pliegue del hombro, perdón, del codo, del hombro no, del codo. Ahí vemos en una imagen donde van a terminar de entender lo que yo les digo. O sea, fíjense que estamos situados muy próximos al corazón, directamente salimos de lo que sería el callado de la aorta y originamos lo que es la arteria subclavia. La arteria subclavia viene por acá, ¿no? Va a llegar a un espacio comprendido entre la clavícula y la primer costilla y luego va a descender por dentro de lo que sería la cavidad axilar, desciende pegada a la parte anterior y medial del antebrazo, perdón, del brazo, y luego va a llegar a una región que está aproximadamente a la mitad del pliegue medial del codo, del complejo articular del codo, 4 centímetros por debajo, específicamente 4 centímetros por debajo del pliegue del codo, va a originar la bifurcación, o sea, la subclavia va a continuarse hasta acá y va a originar dos bifurcaciones, o sea, va a originar dos arterias terminales, que serían la arteria radial, que se dirige hacia el radio, como ver el radio, y la arteria cubital, que se dirige por todo lo que sería la diáfisis del cúbito. Pueden ver como la arteria radial está en relación con todo el radio y llega hasta todo lo que es la eminencia tenar. Y la cubital o unlar se dirige hacia toda la región hipotenar. Bueno, eh, básicamente es una sola arteria, pero ¿qué ocurre? Para poder describirla mejor y por un tema arbitrario solamente, se la divide en lo que es en distintas arterias. O sea, esto en sí siendo objetivo, va a ser la misma arteria, la misma que vimos del callado aórtico. O sea, si lo tenemos que dibujar, tenemos acá el callado de la aorta, vamos a hacerlo un poco más grueso, tenemos acá el callado de la aorta, acá origina la aorta descendente, ¿no? Bueno, la aorta origina el tronco arterial brachiocefálico derecho, del tronco arterial brachiocefálico derecho se origina la subclavia y también se origina lo que sería la carótida primitiva derecha, y esa subclavia se continúa hasta el pliegue del codo. Pero bueno, vamos a tomar como límites lo que sería la primer costilla, que acá no se ve. También podemos tomar como límite la mitad de la clavícula. Se toma también como límite, que acá tampoco se ve nuevamente, porque es un límite muscular, el borde inferior del pectoral mayor. Y así se va a parcelar, a dividir a esta arteria subclavia en lo que sería la arteria subclavia, que estaría por encima, no está dibujada acá, la arteria axilar, comprendida entre estos dos límites que le dije, entre el borde lateral de la primer costilla o la mitad de la clavícula hasta el pectoral mayor. Y luego por debajo del pectoral mayor tenemos una arteria que, como está en relación con el húmero, está en el brazo, se la llama de dos formas, o arteria humeral o arteria braquial. Después, en su bifurcación va a ser cuando vamos a tener todo lo que es la irrigación del antebrazo, que como no podía ser de otra forma, como ya nos lo demostró lo que es la musculatura, es bastante compleja. Es muy difícil de recordar, hay que tener mucha memoria, muy seguramente por más que lo recuerden, para el momento del examen a los 3 días se van a olvidar, así que esto lo vamos a dejar para otra parte, para otro video, nos vamos a centrar más que nada ahora en lo que es axilar, pero pueden ver que cuando se originan la arteria axilar y la arteria cubital, se arma un quilombo en lo que sería el complejo articular del codo. Pueden ver todo este complejo de anastomosis, que es bastante complejo de recordar, y a nivel de la mano no podía ser menos, forma una serie de arcos anastomóticos que se van a encargar de irrigar a los dedos y a los músculos interóseos, pero que nuevamente van a ser el estudio de la extremidad distal de la mano, perdón, del miembro superior,
nuevamente complejo. Y también a nivel del codo tenemos la complejidad de esta anastomosis. Pero por todo lo demás, todo este tronco es relativamente sencillo. Así que nos vamos a centrar primero en eso. Luego vamos a ver estas dos torturas. Y bueno, vamos con el tema que realmente nos interesa, más allá de las generalidades que le dije y la introducción al tema. Eh, lo que va a tratar este video va a ser de la arteria axilar. Bueno, para hablar de la arteria axilar, obviamente nos tenemos que situar, que la arteria axilar básicamente es la continuación de la subclavia, que a un nivel de un límite arbitrario está situado básicamente por el borde lateral de la primera costilla. Acá se puede ver la primera costilla, o la línea media de la clavícula. Directamente dividimos a la clavícula en dos, o sea, una porción posterior y una anterior. Va a ser el punto donde vamos a dejar de llamar subclavia a la arteria y vamos a pasar a llamar axilar. ¿Por qué se pasa a llamar axilar? Básicamente porque va a ingresar a lo que es la axila, la cavidad axilar. ¿Ok? Ahí la vamos a repasar. Y si recuerdan cuál era el límite de las paredes de la axila, van a recordar que un músculo que constituía la pared axilar anterior, vamos acá, esta sería la región de la axila, la cavidad axilar, es el pectoral mayor, que es el que estamos observando acá. Se nos muestra en otra imagen donde no está, donde se entiende más. Bueno, acá pueden ver el pectoral mayor. El pectoral mayor, si se fijan bien, va a delimitar eh, lo que es la pared anterior de la axila, pero también la base de la axila. A partir de acá va a estar el cuenco axilar. Si vamos con una imagen, se lo voy a buscar ahora en, en Bing, así lo pueden ver bien. Nosotros solemos llamar generalmente axila, no a la cavidad axilar, sino a esto, a lo que la gente se suele depilar bastante, a lo que es el hueco axilar. Bueno, el hueco axilar básicamente está delimitado por el borde inferior del pectoral mayor y por otro músculo, dos músculos en concreto que son el redondo menor y el latísimo del dorso. Estos dos músculos que corresponden al borde inferior de la pared anterior y la posterior van a ser lo que nos delimiten el punto en el cual dejamos de llamar arteria axilar a la arteria axilar y la pasamos a llamar arteria braquial. Fíjense que el nombre es bastante lógico. O sea, si estamos a nivel de la cavidad axilar, se llama axilar. Si estamos a nivel del brazo, braquial. Bueno, para que me entiendan nuevamente, vamos a repasar eh, lo que es cavidad axilar, pero fíjense que a nivel del vértice de la axila, marcado por el espacio delimitado entre la clavícula y la primer costilla, a nivel de ese vértice, es cuando a la subclavia le dejamos de llamar arteria subclavia, la pasamos a llamar axilar, y a nivel de la base de esta cavidad, o sea, en el límite inferior de la misma, la dejamos de llamar arteria axilar. ¿Y cuál es el límite inferior? Bueno, el borde inferior del pectoral mayor o el borde inferior de este músculo arterio mayor, también llamado redondo mayor. Ahí ya tenemos los dos límites, los lugares concretos en donde vamos a llamar a a este tronco continuo de arterias, arteria axilar. O sea, nos situamos básicamente en este punto, que sería lo que corresponde con la cavidad axilar. Vamos con una descripción de la cavidad axilar y continuamos con lo que es la arteria. Bueno, voy a tratar de hacer una descripción rápida porque ya tuvimos una clase específica de esto. Hay un video cargado de esto específico, así que eh, vamos a situarnos en cosas que ustedes ya deberían saber. Así que vamos a ir rápido. El músculo pectoral mayor
se va a insertar, básicamente, perdón, me estoy adelantando bastante. A la cavidad axilar, cuando alguien le pregunte qué es, van a tener que decir que es un espacio de transición entre lo que es el esqueleto axial, entiéndase por esqueleto axial, todo, todo esto lo puedo, o sea, tenemos lo que es el esqueleto axial, que como nos dice el nombre axial es lo que está en la parte medial. Tenemos el sistema esquelético, que está marcado todo en azul. Nosotros si queremos directamente, eh, bueno, acá podemos ver, en azul está todo lo que sería la parte axial, o sea, todos los, todos los huesos de la región central. Bueno, la región axilar va a ser una parte de transición situada entre el esqueleto apendicular, que es como se le llama a los miembros. Como ver, los miembros no están marcados, son parte del esqueleto apendicular, y el esqueleto axial. Obviamente, eso va a tener partes blandas, que son músculos, arterias y irrigación. Esa zona de transición va a formar una cavidad comprendida entre los dos músculos pectorales hacia anterior y en todo lo que serían los músculos de la región posterior de la escápula, o sea, de la cara posterior de la escápula, eh, la cual tiene una forma de una pirámide cuadrangular de de cuatro caras. O sea, suena complicado el nombre, pero es la típica pirámide que siempre vemos. Tiene la forma de una pirámide como las famosas pirámides de Giza, o sea, como una imagen. Pirámide de Giza, las famosas pirámides de Egipto. ¿Cómo están formadas estas pirámides? Vamos a tener un vértice, tenemos obviamente cuatro caras y una base. La base es el famoso hueco de la axila, este famoso hueco, y el vértice se va a situar concretamente en este espacio, entre la primera costilla y la segunda costilla. Bueno, ¿cuáles van a ser los músculos y los huesos que nos van a marcar las paredes y todo lo que sería el continente de esta cavidad? Bueno, arrancamos por la pared anterior, que es la que a mí me resulta más fácil. Vamos a pasar luego por lo que es la base y luego por la pared posterior. Y ya van a ver que es bastante simple. Mm. Esta imagen es muy buena. Es básicamente una de las razones por la que el mejor atlas va a ser y siempre fue el Nether. Bueno, esto que ven ustedes acá es el pectoral mayor. El pectoral mayor fue cortado, ¿no? Ahora lo tenemos cortado, eh, resecado, y no podemos apreciar bien sus inserciones, así que nos vamos a la imagen superior. Ya lo conocemos bastante, se inserta en lo que es el borde anterior de la axila, luego se insertan en la cara anterior del manubrio external, que estaría por esta zona, conectado a través del ángulo de Lewis con el cuerpo del esternón, y luego el pectoral mayor se va a insertar por una serie de fascículos musculares en lo que es una aponeurosis que envuelve al músculo de los cuadrados del abdomen, o sea, el músculo que anatómicamente se denomina recto anterior mayor del abdomen. O sea, se lo voy a mostrar. Nos tiene que conocer a esta altura, obviamente, es algo que van a ver dentro de dos parciales, pero lo vemos rápido. Básicamente, esto, ya con esta imagen pueden ver estos músculos, los famosos cuadrados o six-packs del abdomen, que en este caso este modelo no los tiene, este modelo en 3D. Pero bueno, hay mucha gente que va al gimnasio para marcárselo.
ahí se inserta lo que sería eh, bueno, los fascículos abdominales del pectoral mayor. Concretamente sería lo que estamos viendo acá en el atlas. Todo esto sería la inserción a nivel de la aponeurosis de esos músculos. Bueno, podemos ver cómo se inserta a través de su base. Este tiene forma triangular, este músculo, y luego su vértice se dirige hacia lo que sería, eh, hacia lo que sería el húmero, el hueso del húmero, el hueso del brazo. Y lo va a hacer de una forma bastante característica, lo va a hacer de una forma elíptica, o sea, todos los fascículos van a converger en un punto y luego van a empezar a diverger, o sea, convergen acá, empiezan luego a separarse de vuelta eh, y se va a insertar en lo que es el borde externo del canal bicipital. Probablemente sepan lo que es el canal bicipital, pero para darles una breve introducción, va a ser un surco delimitado entre las dos tuberosidades del húmero, llamado troquíter y troquín, el cual va a recibir ese nombre debido a que va a pasar el bíceps braquial, o sea, el famoso bíceps, que también es un músculo bastante entrenado en el gimnasio, que todos tienen un mínimo conocimiento, si es que alguna vez pisaron un gimnasio, eh, el cual va a pasar por dentro de todo lo que es la articulación eh, glenohumeral y bueno, va a descender por todo el surco entre las dos tuberosidades llamado surco bicipital. Bueno, ahí en su borde externo se va a insertar lo que es el pectoral mayor. Bueno, el pectoral mayor va a tener una aponeurosis, eh, que básicamente una aponeurosis que sería un recubrimiento de tejido conectivo que envuelve el músculo, lo aísla del resto de los tejidos, evita básicamente lo que sería la fricción y la destrucción del tejido muscular. Y obviamente, como envuelve el músculo, le podemos describir varias láminas, o sea, tiene una lámina anterior, hoja anterior, una lámina posterior. Básicamente lo envuelve. La cuestión acá es que a nivel del borde inferior del pectoral mayor va a originar una lámina que va a pasar por todo lo que es el hueco de la axila, que se llama lámina aponeurótica superficial del hueco axilar, que no tiene un nombre propio. Luego, si retiramos al pectoral mayor, que ya lo describimos bastante a profundidad, vamos a encontrar lo que es todo este complejo de aponeurosis, esta aponeurosis gigante que encontramos acá, que se llama aponeurosis clavi pectoroaxilar de Richet, y tenemos también esto que sobresale, que es el músculo pectoral mayor. Les voy a explicar brevemente lo que es esta aponeurosis. Es una aponeurosis que surge de la cara inferior de la axila. Vamos acá, estamos en el hueso de la axila. En la cara inferior existe lo que es el canal del subclavio, donde se inserta el músculo subclavio. En los bordes de ese se origina lo que es eh, una aponeurosis de Richet, que va a envolver al músculo subclavio. De hecho, acá lo podemos ver como que está envuelto. Pueden notar acá hay una coloración más rojiza que vendría a delimitar todo lo que es el músculo. Y luego se continúa con una lámina atravesada por estos brazos, por estos vasos que ya vamos a ver qué son, para luego llegar a lo que es el músculo pectoral menor, que es como el pectoral mayor, pero más chico, de ahí su nombre, y va a ir desde su inserción en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla, a la apófisis coracoide del esternón. O sea, nos vamos hacia el esternón, concretamente en esta apófisis, en el borde.
inferior de esta apófisis. Bueno, este músculo va a ser envuelto por la aponeurosis clavipectoral de Richet y luego en su borde inferior, en el borde inferior del pectoral menor, va a volver a originar una lámina que en este caso va a recibir el nombre de ligamento suspensorio de la axila. Es toda esta lámina que voy a marcar, mejor se lo marco con un resaltador, se lo pueden ver mejor. Sería todo esto. Quedó mal el resaltado, pero se entiende. Sería todo este triángulo que queda delimitado. Ese triángulo vendría a ser parte de la pared anterior de la axila. Recuerden, tiene una forma piramidal. Esta sería la pared anterior. A este ligamento suspensorio de la axila también lo llamamos eh, ligamento de Gerli. Bueno, este ligamento de Gerli va a originar, podemos ver el ligamento de Gerli, vamos a repasar un poco lo que es eh, la aponeurosis de Richet, o sea, tenemos que primero envuelve el subclavio, bien, se continúa con la aponeurosis de Richet propiamente dicha, que se voy a marcar ahora en verde, luego envuelve lo que es el pectoral menor, eso lo vamos a marcar en azul, y se continúa con lo que es el ligamento de Gerli suspensorio de la axila. Es ahí cuando recibe, aparte de la aponeurosis del pectoral superficial, perdón, del pectoral mayor, y origina la aponeurosis profunda de la base de la axila, del hueco de la axila, que sería eh, la aponeurosis de mérola. Bueno, no me quiero detener mucho porque yo sé que ya lo deben tener estudiado. Entonces, esto sería la pared anterior de la axila. Ya vamos a ver que tiene bastante importancia. Después tenemos la pared posterior. La pared posterior, como se pueden imaginar, está formada por lo que es la escápula, por el músculo subescapular, que es el músculo que está por delante de la misma. O sea, podemos ver una imagen de 10, pero nos estamos acá. Tenemos directamente, voy a aprovechar para ir quitando los músculos. O sea, si queremos acceder a la pared anterior de la axila, sacamos estos dos músculos, el pectoral mayor y el menor. La deltoides acá no nos suma ni nos resta. Bueno, ya llegamos, ya quitamos lo que es la pared anterior. Esta sería la axila, la cavidad axilar, que tiene una forma de pirámide. Después, en la región posterior vamos a tener una serie de músculos, músculos muy superficiales, el trapecio no nos sirve mucho. Podemos ver que si nos situamos acá, si somos parte de, si fuésemos un elemento que está dentro de la cavidad axilar, lo primero que nos vamos a topar hacia posterior va a ser este músculo, el subescapular, que se inserta en lo que es el troquín. El troquín forma parte de lo que son los músculos eh, manguito rotador, y luego se va a insertar en la fosa subescapular, o sea, en la cara anterior de la escápula. Bueno, esa va a ser la pared posterior. Pero luego va a haber una región que va a formar también parte de la pared posterior, que va a delimitar unos huecos, unos espacios por donde van a pasar arterias y por lo tanto van a ser muy relevantes porque no solo son arterias, sino que son arterias de la axilar, la que nos interesa ahora. Así que vamos a repasarlos. Bueno, nos vamos a lo que es la escápula. La escápula va a tener un músculo que es el teres. Bueno, primero, la escápula va a tener una cara posterior, ¿no? Esta cara posterior tiene la implantación de esta apófisis, que es la apófisis espinal, la cual nos va a dejar por debajo de la misma una fosa, que es la fosa subespinal. Bueno, no se mataron con el nombre, ya se pueden imaginar, tengo una fosa subespinal.
A esta fosa le podemos describir que hay una cresta que va a estar situada en su tercio, perdón, en su cuarto lateral, que es esta cresta, que tiene una forma medianamente oblicua, que nos va a delimitar un punto en donde se va a insertar el músculo teres, en este caso el teres mayor. Pueden estar desconcertados con el nombre, es el famoso redondo mayor, parte de los músculos del manguito rotador. Bueno, este músculo teres mayor se inserta por dentro de esta cresta oblicua y luego se va a insertar en una una carilla que va a ser la menor de todas, o sea, va a ser una carilla muy inferior de una de las tuberosidades del, del húmero, que es la tuberosidad mayor, también conocido como trocánter. Bueno, este va a ser el teres menor. El teres menor, contrario a lo que uno puede pensar, va a estar situado por encima de otro teres, de otro redondo, que es el redondo mayor, que es el que estamos observando acá. Se inserta aproximadamente en el borde inferior de la escápula. También yo he visto que esto puede ser por variación de este atrás en 3D que me suele marear, pero bueno, está por debajo de la inserción del teres menor, por debajo también en esta zona, y se va a dirigir no ya a lo que sería el trocánter mayor, sino que se sitúa en la corredera bicipital, concretamente en la profundidad de la misma. Acá no está bien delimitado en el atlas. Bueno, en el atlas te marca como que se inserta en la cara medial del húmero, pero bueno, no es así. Se llega hasta esta zona que es la corredera bicipital. Bueno, al margen de eso nos va a quedar un espacio comprendido eh, entre los dos teres que se llama el espacio o triángulo intertenar, creo que era, o bueno, interteres, básicamente, para simplificarlo, ese no debe ser el nombre propio, pero bueno, se entiende, o sea, hay un espacio entre ambos redondos. Resulta que la cara larga del tríceps, va a pasar de manera básicamente de tijera, o sea, va a pasar por debajo del teres menor, pero por arriba del teres mayor, y va a terminar de cerrar este espacio eh, interredondos, ¿no? Interteral, para formar dos espacios que la target los denomina triangular medial, porque nos estamos acercando hacia la espina, nos estamos acercando hacia la zona medial, y triangular, aunque es un cuadrado, lateral, porque nos estamos acercando hacia lo que es el húmero. Bueno, ¿cómo se denomina? Axilar. ¿Sí? Espacio triangular axilar medial y triangular axilar lateral. Tienen otros nombres que le dan la cátedra y que yo los conozco más que nada por ese nombre, que sería el espacio triangular homotricipital formado por ya pueden ver los músculos que lo forman, o sea, tenemos el redondo, esperen que lo vamos a ver directamente del, del néter, que se va a ver mejor. Está un poco improvisada esta clase, pero bueno, fue la mejor toma. A ver, tenemos acá, de vuelta voy a marcar los músculos. De paso les sirve para que no estén todo el tiempo con bombardeo de información. Bueno, este sería el teres menor, ¿no? Que, contrario a lo que uno puede pensar, el menor está superior. Pero bueno, ahí tenemos el teres menor. Luego tenemos el teres mayor, debe ser un color rojo, así se ve bastante distinguible. Podemos ver cómo el teres mayor pasa por debajo de lo que es la cara,
cabeza larga del tríceps y como la cabeza larga del tríceps corta todo a manera de tijera. Bueno, es imposible que nos confundamos de qué músculos son, ¿no? Que está el tríceps, está el teres mayor, el teres menor. Bueno, entre ambos teres, el espacio, como es ocupado por el tríceps, va a quedar tabicado en dos segmentos. Uno que es el triangular axilar medial, también llamado espacio tricipital, porque se llama homo básicamente por omóplato, tricipital por el tríceps, y está delimitado por ambos redondos y el tríceps. No hay vuelta que darle ahí. Luego tenemos otro espacio triangular según Laterjet. Bueno, o sea, no dice que sea triangular, pero le da un nombre que da a entender eso, y es el espacio axilar triangular de, eh, perdón, el triángulo axilar medial. Lateral, lateral, perdón, lateral, porque nos estamos yendo ya más hacia lateral. Este era el medial, este es el lateral, que la mayoría de nosotros lo conocemos como cuadrilátero de Bell-Pou y que está formado por los elementos que podemos ver acá, el húmero, el redondo menor, tríceps y el redondo mayor. Por último, tenemos un triángulo axilar inferior, el que nosotros conocemos como triángulo axilar de Avelino Gutiérrez y que está formado por el tríceps, el húmero y el redondo mayor. Bueno, estos espacios son importantes. La razón por la que hice hincapié en estos espacios es porque van a pasar arterias que van a ser ramas de la arteria axilar, la arteria que nos compete ahora. Eh, no me voy a detener ahora a mostrarles cuál específicamente, porque lo vamos a ver dentro de un rato. No repitamos información, pero bueno, básicamente eso. La pared posterior ya la vimos. Tenemos el subescapular, músculo subescapular, músculo pronador menor, en este caso, perdón, teres menor, tenemos el teres mayor acá, que, bueno, les repito, ay, perdón, el el teres mayor sería este, el borde inferior del mismo delimita eh, el límite inferior de la axila y por lo tanto el límite de la arteria axilar. A partir de ahora vamos a hablar de arteria braquial por debajo de este músculo. Y también tenemos lo que es el teres menor, que acá no se llega a ver. Bueno, acá estaría el cuadrilátero de Bell-Pou, el triángulo motricipital, el triángulo de Avelino Gutiérrez. Esta es la pared posterior, toda esta región. Después vamos a tener una pared medial. Esa pared medial está formada por las costillas, sería toda esta zona. Acá se ve perfecto. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, que va a tener la inserción del músculo cerrato anterior, que va a formar digitaciones. Vamos a ver cómo digita el cerrato anterior. Y luego vamos a tener al húmero con el coraco braquial, con el músculo perforado de Casserius como límite lateral. Bueno, ya dijimos todos los límites, ya con axila, más vale que nadie esté sin idea de cómo describirla en el final o en cualquier parcel, porque la vimos como 20 veces. Ya tenemos fresco lo que es axila. Podemos detenernos a hablar de todas las relaciones y todas las ramas de la arteria axilar. Vuelvo a marcar los límites. Soy pesado, pero bueno, es importante. Límite superior, continuación de la subclavia, eh, borde lateral de la primera costilla, mitad de la primera clavícula, límite inferior, dos músculos. El pectoral mayor, que acá está rebatido, pueden ver este es el pectoral mayor,
Pueden de paso ver cómo se va elipsando lo que serían sus fibras. Fíjense que acá se dobla. Esto no es porque lo hayan hecho a propósito, sino porque solo lo hace el músculo para insertarse luego en esta pequeña área. Bueno, este sería el límite inferior, ¿no? Del pectoral mayor, o si no, tenemos el redondo mayor que estaría por esta zona también. Esos serían los dos límites. Primer costilla o clavícula, redondo mayor o redondo o pectoral mayor. Bueno, esa zona comprendida es la arteria axilar, la cual va a formar parte del contenido de la axila. Esta es la imagen de la axila, volvemos a la axila 2 segundos, no nos vamos a detener ahora, simplemente vemos que la arteria axilar es el eje sobre el que se va a constituir el eje víscero, eh, vascular y nervioso de la axila. Está la arteria axilar, la vena axilar, que es una vena satélite por debajo y hacia medial, y luego los troncos del plexo braquial, todo embebido en lo que es un estroma de tejido adiposo, que es todo lo que está marcado acá de amarillo. Bueno, lo podemos ver cómo va a estar con relación, va a estar directamente relacionado con lo que es el plexo braquial, con sus troncos primarios, después con sus troncos secundarios y con sus ramas. Y por último, otra cosa que les quería señalar era su relación con el pectoral menor. La relación con el pectoral menor va a ser clave. Ya vimos que la arteria subclavia no deja de existir, sino que se va a acabar recién cuando lleguemos al 4 centímetros por encima del pliegue del codo y que arbitrariamente se decidió cambiarle el nombre a esa arteria 3 veces. Primero arteria subclavia, después arteria axilar, que es la que estamos viendo, después braquial. Bueno, a esta arteria axilar la vamos a dividir también en 3 regiones, también por un músculo. ¿Por qué? Para hacer más complejo el estudio, básicamente. Para que sea más complejo para ustedes y para mí. Tenemos el pectoral menor, el cual se inserta en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla, se inserta en el acromion, delimita lo que sería la pared anterior de de la cavidad axilar y corta en forma eh, recta en un eje, en un ángulo de 90 grados, lo que sería la arteria axilar, que es la que estamos viendo acá por detrás. Se puede observar cómo es que la raíz medial, cómo es que la raíz medial, esta es la raíz medial, y la raíz lateral proveniente del tronco anterolateral e inferomedial, ambos troncos secundarios de el plexo braquial originan lo que es el nervio mediano. O sea, acá podemos ver cómo el origen del nervio mediano se relaciona con la cara anterior de la arteria. Podemos ver mejor en esta otra imagen. Cuesta a veces encontrar las imágenes que les estaba diciendo. Ahí. Podemos ver esto, lo estamos viendo por detrás de lo que es el ligamento suspensorio de la axila. Bueno, nos va a quedar delimitado gracias al pectoral menor, perdón, un espacio llamado primer espacio o arteria axilar suprapectoral, que está por encima del pectoral menor. Luego vamos a tener una infrapectoral que está por debajo del pectoral menor y obviamente una retropectoral por detrás del pectoral menor. Si nos vamos a una zona más esquemática, está también acá en el Nether, viene de 10 para explicar irrigación, la verdad, este atlas, vamos a ver cómo nos queda el espacio 1 suprapectoral, 2 o
pectoral y 3 o infrapectoral. Les voy a decir algo que les va a servir bastante para recordar las ramas, que ya nos vamos a adentrar en eso, que son de la región uno, como su nombre nos indica, bueno, ningún nombre, ¿no? Como su número nos indica, va a originar una sola rama colateral, que es bueno, la arteria torácica superior. La región 2 va a originar dos ramas colaterales, la toracoacromial y la mamaria externa o torácica externa, y la región 3 tres ramas colaterales. Una que es la subescapular, que es esta que le estoy marcando. Después tenemos la circunfleja. Circunfleja es el nombre anatómico para decir que rodea algo, que prácticamente como que lo ahorca, por ponerlo así, al cuello quirúrgico, en este caso del húmero. Por lo tanto, se llama arteria circunfleja humeral anterior. Y después hay otra circunfleja humeral posterior. Bueno, esas son las ramas. Tenemos uno, dos, uno, una rama, dos ramas, tres ramas. Recuerden, o sea, serían regiones delimitadas por la superposición por el cruce del pectoral menor. Esta región. Vamos con esta región que sería la suprapectoral. Suprapectoral menor, o región 1. Como su nombre indica, número indica, mejor dicho, es una sola su rama colateral. Esta rama colateral va a ser la torácica superior. Bueno, yo saqué información directamente de lo que sería el dataset y pueden ver que no da información, dice directamente que es algo variable y ahí cortamos, o sea, no da nada de información. Busqué un poco más como para decirles, cosa que les pregunten. Básicamente, para simplificarles, va a irrigar parte, un 10% creo que era, de lo que es el pectoral menor y del pectoral mayor, que son músculos que obviamente se encuentran próximos a esta arteria. No tiene mucha más relevancia. Está en relación con lo que son los músculos intercostales, le va a dar ramas a esos músculos intercostales, pueden verlos acá. También va a dar ramas a las digitaciones del serrato anterior, pero no es relevante. Directamente pueden basarse en la bibliografía de la cátedra y no dar datos de la arteria torácica superior. Bueno, después la otra colateral que sí tienen que saber, no se van a poder librar, va a ser la arteria eh, toracoacromial. Esta arteria tiene una forma bastante típica, que es eh, la que se observa acá. O sea, se observa acá, ahí. Tenemos que dos ramas se unen, forman un tronco común, el toracoacromial, y lo van a hacer perforando la aponeurosis clavipectoral de Richard, junto con la vena cefálica y junto con el nervio asa del pectoral, en este caso pectoral mayor. Bueno, esta arteria va a ser parte de la región 2, ¿se acuerdan? Región 2 o retropectoral va a dar dos ramas, pectoral, acromioctorácica y mamaria externa o torácica externa. Bueno, existe una variabilidad anatómica, o sea, depende del individuo. Esta arteria se puede originar de la región 2 o se puede originar de la región 1. Yo se las voy a dar como que se origina de la región 2 porque nos simplifica memorizar cuáles son las ramas. O sea, región 2 dos ramas, queda más simple. Y bueno, va a dar una rama, una acromial, como su nombre nos indica, que se va a dirigir hacia la acromial. Pueden verlo acá.
y va a irrigar a todos los músculos de esa zona. Eh, Básicamente, para decirle el músculo más importante que irriga a ese nivel es el deltoides. De hecho, va a dar una rama, que es la que estamos viendo acá, que fue la primera que marqué, que va a formar parte de el surco delto pectoral. O sea, vamos, surco entre el deltoides y el pectoral. Lo pueden ver, eh, que tiene un nombre propio. Se lo puse acá en el apunte. En algún lado está, bueno, estas son las palabras claves. Acá pueden ver de Morenheimer, y un epónimo, básicamente. Este surco va a tener a la vena cefálica y también a la arteria acromial, que normalmente no está en el látex 3D de esos horribles atlas. Bueno, nada, nos olvidamos de esto. Tenemos otra rama que sería la torácica, que se va a distribuir por lo que es el serrato anterior, los pectorales. Es muy importante, es la principal rama de irrigación de los pectorales, del pectoral mayor y pectoral menor. Y también va a dar eh, ramas para el subclavio, que estaría por debajo de la clavícula, ¿no? Eh, bueno, tienen todos los lugares concretos que irriga en esta zona. O sea, que pueden ir, sí, arteria toracocromial, que van a tener exactamente qué músculos irrigan, aunque tienen el nombre horrible este surco del top pectoral de Morenheimer. Nos olvidamos. La otra arteria que va a dar, la torácica lateral, o sea, nos vamos al atlas, esta, con- concretamente esta. La torácica lateral, también llamada mamaria externa, como nos puede parecer por su nombre, va a estar en íntima relación con la mamaria interna, la que continúa por la región paraesternal por dentro de la cavidad torácica y que va a dar las arterias intercostales anteriores, que se anastomosan con las arterias intercostales posteriores provenientes de la aorta descendente, torácica descendente. Bueno, resulta que esta arteria mamaria externa da ramos perforantes que se comunican con las arterias intercostales provenientes de la mamaria interna. No solo eso, sino que va a irrigar a los músculos de esa zona. Con un poco de imaginación me pueden decir cuáles son. O sea, músculos intercostales, serrato anterior, o sea, estamos pegados a lo que es la pared eh, media de la axila, así que no hace falta que memoricen las cosas que irrigan, porque la pared media de la axila está formada por las costillas, por ende tenemos los músculos intercostales y por el serrato. Así que simple. Em, bueno, al margen de qué músculo puede irrigar, que eso se puede deducir, vamos a tener una arteria, que es la arteria de Salomón. Y la arteria de Salomón es sumamente importante porque va a irrigar el proceso de Spencer o el proceso axilar de la glándula mamaria femenina, que es, bueno, la porción más grande de la glándula, que está en el cuarto superior externo de la misma. Bueno, em, nada más con respecto a la segunda región, a la retropectoral. Después vamos a tener la región eh, infrapectoral, por debajo del borde inferior del pectoral menor, el cual va a originar lo que es la arteria subescapular. La arteria subescapular va a descender, aplicada a lo que es la pared posterior de la axila, aplicada completamente contra la cara anterior, la cara superficial de lo que es eh, el músculo subescapular, que lo podemos ver acá.
Ahora se ve perfecto esta arteria. Está aplicada contra esta arteria y va a originar dos ramas. Va a tener un recorrido relativamente corto, origina lo que es una rama circunfleja escapular y una rama que desciende que se llama eh, tóraco-dorsal. Bueno, vamos con la circunfleja escapular. Nos interesa porque va a pasar por el famoso triángulo axilar medial o triángulo homoccipital, que sería, bueno, el que estábamos viendo. O sea, esto sería una cara, esto sería una vista desde anterior, ¿no? O sea, esto es la cara anterior de la escápula, el músculo subescapular. Si lo vemos desde posterior, que es lo que estudiamos siempre, los famosos triángulos, podemos ver cómo a este nivel del triángulo más medial viene la arteria eh, circunfleja escapular, y si se van al apunte van a tener el- toda la rama de la arteria circunfleja escapular, que es una anterior, una posterior y una descendente. Bueno, básicamente, para no hacer larga la explicación, nos vamos a una imagen del néter y van a poder ver que esta arteria llega y las distintas ramas que forman todo un arco anastomótico. Es complejo, no creo que nadie se los pregunte. Es bastante pregunta de 10 eso. Ahí no lo deben saber ni los ayudantes. Tienen que tener miedo nomás si les toma algún profe, pero eh, es bastante complejo de estudiar, sinceramente. Es preferible que sepan las cosas más generales antes que esto. Pero bueno, básicamente da una rama anterior, posterior, lateral, y ustedes ya pueden, si quieren, describir, porque es deducible, las distintas anastomosis. Se forma todo lo que es el círculo arterial periescapular. Y bueno, tiene mucha participación en estas arterias, en estas anastomosis a nivel de la escápula, arterias que provienen directamente de la subclavia, o sea, de la axilar por encima de la primer costilla, básicamente, que lo van a tener en la clase de irrigación de tórax, básicamente todas esas arterias. Así que si las quieren ver a toda esta anastomosis, léanse lo del Lancet y véanse la clase de irrigación de tórax y van a tener las ramas que provienen de la subclave. Bueno, al margen, volvemos a lo que nos quedaba, que era la arteria dorsal. No hace nada, básicamente. Se dirige hacia posterior y va a inervar el músculo serrato anterior y dorsal ancho. Chao, se acaba esto. Después tenemos las dos arterias circunflejas, o sea, no escapulares, sino que tenemos el tronco de las circunflejas y variablemente se pueden originar las circunflejas directamente de la arteria axilar. Bueno, en este caso, con fines eh, de entendimiento, para que se repite esta regla de uno da 1, 2 da 2, 3 da 3, vamos a hacer que no surjan de un tronco, sino digan siempre que se originan directamente de la axila, de la arteria axilar, perdón. Van a ver, va a haber una arteria circunfleja axilar anterior que se dirige hacia el cuello quirúrgico del húmero. Entiéndase por cuello quirúrgico la parte que es más probable que se quiebre, no el cuello anatómico. El cuello anatómico es la unión, es el istmo que conecta el húmero con la cabeza. Esto es la cabeza, tiene forma de un cuarto de esfera, un tercio de esfera, con unos 133 grados de anteversión, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que a ese nivel está el cuello anatómico, pero ¿qué ocurre? Esto no se suele quebrar, sino que tenemos la protección de estas tuberosidades grandes. Entonces, como tenemos tanta densidad ósea, es más probable que se quiebre a nivel de la diáfisis, por debajo de las tuberosidades, por debajo del troquíter y del trocánter, donde se le llama cuello quirúrgico, porque el cuello es generalmente lo que tiende a quebrarse, es lo que tiende a tener menos tejido óseo. Pero en este caso no se respeta porque primero está encapsulado en todo lo que es la articulación
del hombro y además, eh, bueno, tiene más densidad. En esta región no es el cuello, porque esto no forma, estas tuberosidades no forman parte de la cabeza, pero es lo que más se puede quebrar. Y tiene la quebradura de esta zona del cuello quirúrgico, tiene la complejidad de que puede comprometer a las dos arterias circunflejas que van por el cuello quirúrgico, tanto la anterior y la posterior. En el caso del anterior, es importante porque va a dar la principal arteria nutricia de la cabeza del húmero, o sea, va a dar una arteria ascendente que va a correr por el canal bicipital y que se va a dirigir a la cabeza del húmero y que la va a irrigar. Damos una arteria transversa que no me acuerdo casi, no es relevante, y una arteria, bueno, tenemos por la arteria circunfleja posterior que va a dar distintas ramas, una inferiores que van a ser anastomóticas. eh, y bueno, básicamente estas dos arterias circunflejas van a dar ramas anastomóticas que se van a encargar de inervar, perdón, irrigar a todo lo que serían los músculos de la articulación glenohumeral, entiéndase manguito rotador. Si quieren que les repita lo que es el manguito rotador, que no sé si algún día me detuve a contárselos, está formado por lo que es el músculo eh, redondo menor, el músculo infraespinal, el rato que se fue el trapecio que está molestando, bueno, el supraespinal, somos una múltiple selección, y por último tenemos el subespinal. Todos esos se van a insertar de la siguiente forma. Bueno, se van a insertar formando un mango y va a contener todo lo que es la cápsula de la articulación y se van a insertar en la tuberosidad mayor, o sea, en el troquíter y en el troquín. En el troquín se va a insertar el subescapular y en el troquíter se va a insertar el supraespinal, el infraespinal y el redondo menor, concretamente en la carilla superior, carilla media y carilla inferior de el troquíter. Bueno, lo otro que les quería decir es que, bueno, en su origen, lo tienen acá, va a estar básicamente hecho un sándwich entre la clavícula y el músculo subclavio y el músculo serrato anterior. Bueno, no sé qué otras cosas pueden ser relevantes. Ellos se pueden ir los que quieran. Eh, Les buscaría unas imágenes para ver. No, ya nos estaríamos yendo a miembro. Nos estaríamos yendo muy distal. Bueno, básicamente eso. Eh, no quedaría nada más por ver de la arteria axilar. Después voy a estar subiendo lo que es la arteria braquial y nos quedaría luego, que seguramente lo veamos en la clase de consulta, la arteria radial y cubital, que es largo. Así que prefiero que alguien esté como para hacerme consultas y decirme si voy muy rápido, si no se entiende, porque hasta yo me puedo confundir al explicar. Así que bueno, queda esto para ustedes, lo tienen, me dicen si les sirvió la clase, yo creo que está bastante completa, así que bueno, suerte con el estudio. Bueno, esta imagen, para el segundo, esta imagen pueden ver como la vena cefálica llega a la vena axilar y acá pueden ver a la vena subescapular y a la eh, acromion torácica, perdón. Ya está, básicamente el estudio.